Quiero hablarte de un versículo que de pronto, yo sé que de pronto lo has escuchado. Si no lo has escuchado, de pronto te lo sabes. Y si no te lo sabes y no lo has escuchado, bueno, lo vas a escuchar esta vez. Y es el versículo que está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Ese versículo es un versículo que a mí me gusta mucho. Cada vez que me reúno por videollamada con un amigo que es pastor también, siempre se viene también ese versículo a la conversación. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Y me llama la atención este versículo porque el contexto de este pasaje es bien interesante. El contexto de este pasaje se data cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia. Es decir, cuando el pueblo de Israel no tenía identidad, se le había arraigado, quitado su identidad, se había sacado al pueblo de Israel de su territorio, eran un pueblo errante, se sentían sin ni siquiera representación alguna. Y viene el Señor en medio del exilio y lanza una palabra por medio del profeta diciéndoles: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Cuando el pueblo ya no tenía esperanza, el Señor les dijo: yo sé muy bien los planes que tengo para darte una esperanza. Cuando el pueblo de Israel ya no tenía nada por donde más agarrar, el Señor le dice y le recuerda: miren, es que en mis planes ustedes están llamados a ser de bendición. Y me llama la atención algo mucho más profundo, y es que me puse a investigar el significado en el hebreo de todo ese pasaje. Y pude hacer una paráfrasis de los significados que están en la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Lo reto a que usted también lo pueda hacer en su casa. Usted búsquese un interlineal en hebreo y le van a aparecer las palabras que yo estoy citando acá. Y ese versículo tiene un significado bien hermoso. Mira que cuando habla de que yo sé los planes, cuando la palabra habla de planes, hay un significado en esa palabra en planes, en el hebreo, que significa obra ingeniosa. Es decir, que cuando el versículo te dice: yo sé muy bien los planes, es como si te estuviera diciendo: yo tengo una obra ingeniosa que te doy a conocer. Tenemos un Dios creativo. Mira lo que te está diciendo: una obra ingeniosa. Yo tengo una idea, pero no es una idea cualquiera, es una idea de mi ingenio. Dios es un Dios creativo. Y los planes de Dios dependen también de quién es Él. Y Él es creativo. No te sorprendas que cuando Dios te responda de una manera bien creativa. No te sorprendas que cuando Dios te bendiga de una manera bien creativa. Porque el Señor sabe muy bien los planes que tiene para ti. Y son unos planes muy creativos, muy ingeniosos. Dice de la siguiente manera: que te doy a conocer un plan de paz. Cuando habla la palabra paz, habla de shalom. Yo creo que esa palabra es más conocida para todos nosotros. Shalom. Y aparte de paz, también el significado de paz es prosperidad, bienestar y victoria. Eso quiere decir que los planes que tiene Dios, cuando habla de planes de paz, de bendición, está hablando planes de bendición, planes de prosperidad y planes de victoria. No es lo mismo la bendición, no es lo mismo la victoria y no es lo mismo, prosperidad, bienestar y victoria. Prosperidad tiene que ver con lo material, ¿no? Victoria tiene que ver con los retos y situaciones que pueden estar delante de nosotros, que el Señor va a pelear las batallas por nosotros. Y también bienestar tiene que ver con largura de días, con que tus años se extiendan, con que tú puedas ver a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones, con que tú puedas disfrutar de lo que el Señor te ha dado y disfrutarlo plenamente. En eso tiene que ver con bienestar, que tú puedas disfrutar plenamente lo que el Señor te ha dado en esta tierra. Cuando la palabra me dice en Jeremías 29:11 que el Señor tiene un plan perfecto, maravilloso, un plan de paz, de bienestar, me está diciendo que Él tiene todo planeado, que tiene un propósito para ti y para mí. Dice el Señor, una recompensa. Y cuando habla de que un futuro y una esperanza, en el versículo, el significado en hebreo, en ese futuro, la palabra futuro y esperanza, está relacionada con una palabra que se llama cordón. ¿Usted sabe qué es un cordón? ¿Para qué sirve el cordón? Para amarrar, para atar. Entonces, cuando la palabra te está diciendo que Él tiene un plan, un futuro y una esperanza, te está diciendo: mira, yo quiero bendecirte. Yo quiero darte a ti largura de días, quiero darte un plan de paz, quiero darte victoria. Y eso lo voy a atar a tu vida. A nosotros nos gusta mucho hablar de ataduras cuando hablamos del enemigo, de las maldiciones, de ataduras generacionales, pero al Señor le interesa, en vez de todas esas cosas, obviamente el Señor te va a hacer libre, pero cuando el Señor quiere hablar de bendiciones, te quiere hablar de que Él va a atar esas bendiciones a tu vida, va a atar esa prosperidad a tu vida, va a atar ese futuro a tu vida. Qué bonito, ¿eh? O sea, te va a amarrar a eso.
Qué bonito, ¿eh? Algo que nadie más puede desatar, porque cuando el Señor ata, eso no lo desata nadie. ¿Ah? Estás atado a la bendición de Dios. ¿Cuántos estamos atados a la bendición del Señor? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y esto me da a entender una cosa, y es que el Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 11, tiene un propósito con nosotros. Propósito de bendición, de bienestar. ¿Para qué? Para que tú y yo no caigamos en desgracia. Cuando dice y no de mal, también tiene un significado como desgracia. Para que tú y yo no caigamos en desgracias. Pero tiene un propósito. Y el día de hoy yo te quiero hablar algo, y es un propósito bajo la dirección del Espíritu Santo. Un propósito bajo la dirección del Espíritu Santo. Para que en nuestra vida se cumpla lo que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, tú y yo debemos entender lo siguiente, y es que el Señor tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Pero esos propósitos están condicionados también a algo. Esos propósitos, que se cumplan esos propósitos, están condicionados a algo. ¿Ya qué? Ya lo vamos a entender. Te voy a hablar de 3 ingredientes para que tú y yo vivamos el propósito bajo la dirección del Espíritu Santo. 3 ingredientes para que tú y yo vivamos el propósito, nuestro propósito bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el primer propósito de ellos, que te lo voy a hablar ahora, está muy relacionado, todos los 3 propósitos están muy relacionados con el que vivió el mayor de los propósitos en esta tierra. Con el único que cumplió un propósito que fue una sola vez y para siempre, como dice el libro de Romanos. Jesucristo cumplió un propósito que más nadie tiene la capacidad de cumplir: morir por la humanidad, salvar a la humanidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46, nos habla de la oración de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Y considero yo que esa es la parte donde usted va a ver cómo el propósito de Jesús se cumple cabalmente. Pero también entendemos en esa parte cómo el propósito de Jesús también entra en una posición en donde tú y yo podemos meternos en ese propósito. Podemos entender también hacia dónde Dios nos quiere llamar. Podemos entender qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46 dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y lloró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía que que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Y esta historia es bien interesante por varias razones. Y te las explico. El primer ingrediente que quiero hablarte es la oración como herramienta del propósito. La oración como herramienta del propósito. Y esta historia es bien interesante por varios factores. Lo primero es que Jesucristo, cuando se va a orar al monte, viene saliendo de un momento bien hermoso también, y es que estaba en la última cena con sus discípulos. Era la última cena. Yo quiero que tú te metas en el personaje, que tú y yo por un momento seamos Jesús, y que tú sepas que te restan 12 horas de vida. Te restan 12. Son las 12 a las 12. Faltan 3, 4 minutos para las 12. A las 12 de la noche se acaba tu vida. Siendo tú, te voy a hablar como David, siendo David, ¿qué haría David? Te podría decir que estas 12 horas la pasaría con mi familia. Al lado de mi familia, de mis seres queridos, de algunos cercanos de la familia de la fe, de pronto. Pasaría ahí con ellos. Yo creo que no me desprendería de ellos. Siendo yo. No sé si tú, yo creería que sí. Que si tú supieras que te restan 12 horas de vida, cada uno de nosotros buscaríamos estar con las personas que más amamos, aprovechando ese poco tiempo que nos queda. Pues Jesús sabía que le quedaban pocas horas de vida. Y sabía el por qué le quedaban esas pocas horas de vida. Sabía que le quedaban pocas horas de vida porque tenía que morir por amor de una humanidad. Porque tenía que cumplir un propósito eterno
que el único que la podía cumplir era Él. Lo hermoso de esta historia es que Jesucristo pudo haberse quedado otro tiempo más con los discípulos, sí, quizás sí. Pudo haberse encontrado Judas nuevamente y los soldados y todos los que iban a aprender a Jesucristo en la casa donde celebró la Santa Cena. Si hubiera querido Jesús también, sí, allá lo hubieran llegado. Judas sabía dónde estaba. Judas se fue de esa casa. Allá lo hubieran podido encontrar. Pero Jesús, sabiendo que tenía poco tiempo, hace algo bien importante, y es que Él se va al monte y dice el versículo que donde Él acostumbraba a orar, ¿no? Y se va a orar al Padre. Jesucristo tiene un propósito bien importante, un único propósito que ninguno puede cumplir. Y sabía que llegaba el momento de cumplir ese propósito en el Señor. Y en medio del miedo, porque la historia me narra de que el hombre tuvo miedo, en medio de la preocupación, en medio del estrés, en medio de la carga y en medio de unos discípulos que no sabían a veces lo que decían, Él decide irse a orar al Padre. Si el Señor Jesús, para cumplir su propósito, decidió acudir a la oración para fortalecerse y cumplirla, ¿quién eres tú y quién soy yo para no entregar nuestra vida a la oración? Y que todos nuestros propósitos, no solamente los físicos y los materiales, sino los espirituales, que todos nuestros propósitos en el Señor sean pasados por la oración. ¿Quién eres tú y quién soy yo para nosotros no entregar en la oración todo lo que nosotros decidimos emprender en nuestra vida? Si el Señor Jesús, en el momento más crítico de su vida, decidió hacer lo más importante de su vida, dijo: es necesario que yo vaya a orar. Y me llama la atención de que el Monte de los Olivos era un lugar donde Él habitualmente iba a orar. Era un lugar donde podemos determinarlo actualmente como un lugar donde Él hacía un devocional, un lugar de oración para Él. Yo no sé si tú en tu casa tienes un espacio donde tú oras, un espacio único donde tú te sientes, lees la palabra, estudias, oras. Si no lo tienes, te invito a que lo tengas. Y si lo tienes, puedes identificar fácilmente de que el Monte de los Olivos era un lugar donde Jesucristo le gustaba orar. Un lugar como el tuyo, como el que tienes en tu casa. Y allá se fue a orar, a pedirle al Señor, al Padre, de que lo ayudara a sostener en su propósito. Y la historia es hermosa porque sigue contando y sigue relatándote de que la oración de Jesús decía: Señor, yo no quiero, la verdad, morir. Te soy sincero, Padre, no quiero morir. Pero que no se haga como yo quiera, que se haga como tú quieras. Y ahí nos damos cuenta de que Jesucristo mostró el lado más humano que pudo haber tenido. Un hombre con miedo, con temor de cumplir un propósito, pero también el lado más profundo de Él, que fue haber entregado el propósito más grande que esta humanidad ha tenido en las manos de quien le corresponde que nosotros entreguemos, en las manos del Señor. Es una historia tan maravillosa, porque esto nos hace entender que tú y yo no estamos alejados de lo que Jesucristo también vivió. De que tus planes y tus proyectos, mis planes y mis proyectos, espiritualmente, ministerial, no sé, laboral, todas las áreas de nuestra vida, entregadas al Señor, tienen un sentido. Pero que nuestros planes y nuestros propósitos en algún momento pueden también pasar por miedos, por dudas, por inseguridades, por momentos difíciles y críticos, en donde tú no sepas qué hacer, ni yo sepa tampoco qué hacer. Pero cuando nosotros entendemos que los propósitos que tú y yo tengamos los pasamos por el filtro de la oración, entonces la cosa estamos haciéndola bien. Porque vamos a entender de que vamos a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. En el momento más crítico, en el momento más difícil, creería yo que Jesucristo podía estar temblando, le temblaba la voz. De pronto ahí nos dice la historia de que Él se para y dice: bueno, 3 veces han estado ustedes tratando de que yo los mande a orar y no oran, se quedan dormidos. Y de pronto la historia nos los muestra como un Jesucristo serio que cuando llegue les llama la atención. Pero si usted se analiza toda la historia, dice que Él sudaba gotas de sangre, como gotas de sangre. Me da a entender de que de pronto Jesucristo, cuando se acercaba a los discípulos y les decía: velen, oren conmigo, de pronto le temblaba la voz, de pronto se le movía los labios, las manos. Había mucho temor en Él, porque no quería morir, pero sabía que era el propósito en el que Dios lo había puesto. Y sabía que había una decisión más importante y no era la de Él, era la del Padre. Pero si nosotros analizamos esta historia, entendemos un poco más
que nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos y el propósito en el Señor no está alejado de lo que el Señor Jesucristo un día sintió. ¿Has sentido dudas con planes y proyectos? ¿Has sentido temores con planes y proyectos? ¿Has sentido dudas de servirle al Señor? Mira, hay personas que tienen un talento tan grande en sus manos y no lo han sabido desarrollar por miedo a desarrollarlo. ¿Qué me irán a decir? ¿Será que me irán a criticar? ¿Será que eso está bien? ¿Y si la pastora me manda a sentar? ¿Y si el pastor me regaña? ¿Y si lo que digo termina siendo una herejía? Hay gente que no habla en lenguas porque dice, ¿y será que lo que yo estoy diciendo sí es espiritual o será invento mío? Y uno aprieta la boca como para que no. Todos hemos tenido miedo. Jesucristo lo tuvo. ¿Será que ese negocio que voy a emprender sí es bueno? ¿Será que eso que estoy pendiente de desarrollar hacia adelante sí me va a dar ese resultado que yo espero? Tantas cosas. Todos hemos pasado por miedo. La diferencia radica en que cuando nosotros pasamos todo por el filtro de la oración, la cosa cambia. La cosa cambia. Mira, te quiero decir lo siguiente, y es que todo propósito sin oración, sin consultar al Señor, trae fracaso. Trae fracaso. Porque aunque nosotros pensemos que las cosas salieron bien, el Satanás también es especialista en poder engañarnos a nosotros y aún hasta traer éxito en cosas para que nunca más volvamos a consultarle al Señor. Porque si tú un día te salió algo y no le consultaste al Señor, al día siguiente vas a hacer otra cosa y no le vas a consultar al Señor. Y Satanás es especialista también en hacer engañar a las personas por medio de eso. Pero cuando nosotros pasamos todo el filtro de la oración, el Señor va a darnos respuesta clara a nuestros corazones, clarísima a nuestros corazones. Y mira, todo trae fracaso, aún hasta en la parte ministerial. Y te voy a dar una historia. En el 2016 mi hermano y yo montamos una empresa que se llamaba Proyecto 16. ¿Por qué? Porque fue un proyecto que montamos en el 2016. Fue una empresa que montamos en el 2016. No nos matamos la cabeza con el nombre. Ya. A nosotros nos interesaba era darle sentido a la empresa, el nombre lo obviamos un buen rato. Y era para hacer conciertos, pero no era para hacer conciertos seculares, sino conciertos con temática cristiana. Porque como buen cristiano nos gusta meterle a todo la temática cristiana, ¿sí? Obviamente, si usted va a ser productor de conciertos, no le voy a decir que vaya a hacer un concierto con Silvestre, no promueva lo que el mundo está llevando a perdición, no. Hágalo de esa forma, ¿no? Pero nosotros como cristianos somos especialistas en si vamos a vender una camiseta con mensaje cristiano, si vamos a vender un llavero con el versículo, si vamos a poner un negocio de deditos que la caja lleve el versículo, si nosotros somos especialistas en eso. Y yo también, ¿sí? Yo también. Y empezamos a decirle al Señor, bueno, Señor, vamos a montar una empresa en donde nosotros también ganemos plata, pero también te rindamos y te sirvamos a ti. O sea, que la gente pueda ser bendecida, pero que también a nosotros nos sirva como un medio de emprendimiento. No sé si usted ha estado en temas de eventos o de logística, pero pasa lo siguiente. Cuando uno hace conciertos y la cosa no da, ya uno sabe en algún momento en el tiempo que el concierto no te va a dar ganancia. 2 meses antes ya tú sabes que el concierto no te va a dar ganancia, porque es un gasto grande, ¿sí? Bastante grande. Pero llega un momento en que tú sabes que es más fácil echar para adelante, así pierdas plata, que echar para atrás. O sea, tú tienes que tomar una decisión. O echo hacia adelante y pierdo más plata, o echo hacia atrás y pierdo mucha más. Porque si tú cancelas un concierto, entonces se te viene el tema de reponer boletas, de sanciones, de todo eso, que a la larga sale más costoso. Entonces ya está, si vamos a perder plata, pues echamos para adelante y perdemos, pero perdemos menos, ¿sí? De todos modos era bastante. Al punto que un día antes del concierto, ya nosotros sabíamos que la cosa no iba a dar el resultado, pero ya teníamos todo pagado, estaba tarima, estaba todo montado. Y yo me acuerdo que citamos a muchas personas en el patinódromo de la iglesia. Le dijimos, mire, vamos a regalar estas boletas, pero usted regáleselas a alguien que no sea cristiano. Ahí alguno aprovechó que sea cristiano, que le gusta todo gratis y fue y se metió allá. Que el Señor lo perdone si en algún momento lo hizo así. Pero el que fue al concierto, porque era para el que no fuera cristiano, ¿no? Para que de pronto recibiera. Me llama la atención que muchas personas nos dijeron también, hubo una persona, un pastor en Barranquilla, nos dijo, ustedes van a perder plata. Y a nosotros nos entró un celo vivo por el Señor diciendo, no Señor, esto es del Señor. Esto es Satanás que nos quiere venir a llenar de miedo. Pero el Satanás está derrotado, el diablo está derrotado. Eso no. Y nos dijo una verdad. Íbamos a perder plata y perdimos plata. ¿Hacia dónde voy con esta historia? Aún las cosas
que son para el Señor tienen que ser consultadas en Él. Tienen que ser consultadas. ¿Qué vas a hacer hacia adelante? Mira, a nosotros a mí me llega bastante ideas. Me llegan las ideas al aire. De pronto a Gonzalo también le llegan las ideas al aire. A la pastora de pronto a algún otro grupo le llegará y le tirará las ideas en el aire. Pero entonces uno es como que un buzón de ideas. Pero la mayoría de personas que te sueltan la idea no la realizan. Te sueltan la idea como que, hágalo usted. Si la idea es tuya, hazla. ¿Sí? Ahora, si es tu idea, órale al Señor, preséntasela al Señor. Así de sencillo, a ver el Señor cómo la direcciona, cómo la lleva. Pero es que es para el Señor, sí es para el Señor, pero independientemente que sea para el Señor, todo hay que consultárselo a Él. Jesucristo iba a morir en la cruz por amor a la humanidad y se fue en oración a decirle, Señor, yo no quisiera morir, pero si es la necesidad, si es lo que tú en verdad quieres, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso es necesario pasar las cosas por el filtro de la oración. Todo pasa por el filtro de la oración. Quiero hablarte del segundo ingrediente, y es que el segundo ingrediente para que tú y yo vivamos el propósito bajo la dirección del Espíritu Santo es la entrega de la confianza al Señor. Entregar nuestra confianza. Y me llama la atención en la historia que Jesucristo le dice al Señor una palabra bien importante. Le dice, Señor, yo no quiero, pero si es tu voluntad, bienvenida sea. Quiero darte la historia quiero explicarte esto con esta historia. En la aviación, los aviones de fuselaje ancho deben sí o sí tener mínimo 2 pilotos, piloto y copiloto. ¿Sí? Aviones de fuselaje corto, lo que nosotros conocemos como avionetas, puede tener un solo piloto, pero fuselaje ancho, 2 pilotos como mínimo deben tener, piloto y copiloto. Y tienen ciertos protocolos, el piloto y el copiloto. Tienen unos protocolos que deben cumplir cabalmente. El piloto es el que tiene mayor rango, el capitán, y el copiloto, que puede ser el oficial, tiene menor experiencia. ¿Sí? Y ellos manejan un trabajo sincrónico. Si usted no sabía, los pilotos manejan un trabajo sincrónico, deben seguir un parámetro. El piloto puede elevar el avión y aterrizarlo tranquilamente. El oficial de vuelo también puede levantar y aterrizar el avión tranquilamente. No hay ningún problema con eso. Los dos deben tener la misma preparación para montarse en el avión. Deben estar plenamente capacitados para enfrentar cualquier emergencia. Pero en el caso que se presente una emergencia, quien debe tomar el control o las riendas es el capitán. Es el capitán. Y de hecho es un protocolo hasta bonito porque, obviamente, bonito dentro del contexto de una emergencia, ¿no? Pero es bonito, ¿por qué? Porque cuando están las dos personas, están los dos pilotos y está el primer oficial, es decir, el copiloto, pilotando, suena redundante, pero es así, pilotando el avión, y pasa una emergencia, tiene que darle la orden el uno al otro, diciéndole, tu avión, y el otro decir, mi avión. O sea, el piloto no puede agarrar el timón inmediatamente, ¡ey, quédate! No. Tiene que haber un protocolo que eso queda grabado en las cajas negras, en donde el copiloto, cuando hay alguna emergencia, tu avión, y el piloto decir, mi avión. Cuando ya dice mi avión, el copiloto suelta timones o suelta joystick, lo que maneja el avión, y el capitán se encarga de manejar y de dirigir todo eso. Y el copiloto se encarga entonces de las comunicaciones, que es el otro trabajo durante el vuelo, ¿vale? Esto me llama la atención porque es que Jesucristo también hizo esto y tú y yo estamos también llamados a esto. Habrán situaciones en donde tú tengas todo el conocimiento, las capacidades, tengas respuestas, tengas apertura de puertas, tengas todo. Pero habrán momentos en donde tú y yo necesitamos decirle al Señor, Señor, mi vida es tu avión, dirígela tú. Necesito hacerme un lado y que tú te encargues de conducir esta vida. Necesito hacerme un lado y que tú te encargues de dirigir mi vida. ¿Sabes que eso es lo más difícil? Porque yo no sé si usted le ha enseñado a manejar a otro carro, pero cuando uno enseña a manejar carro, porque obviamente no sé manejar un avión, ¿ya? Pero cuando uno enseña a manejar carro, cuando va algún error, uno trata como de querer agarrar las cosas y tiene el freno de mano acá y como que tener el control inmediatamente. Y es difícil, ¿por qué? Porque cuando nosotros le decimos al Señor que tenga el control y que Él dirija nuestra vida, usted y yo vamos a querer tomar en algún momento las riendas.
porque sabemos manejar esta vida, porque tenemos conocimiento para hacerlo, porque de pronto sabemos unas rutas alternas para tomar y poder solucionar situaciones que de pronto nosotros pensamos que tenemos el control. Y vamos a luchar contra nuestra propia fuerza, contra nuestro propio querer, el que yo puedo. Y a veces se nos olvida que el que está dirigiendo esa vida es el Señor, que el que está volando el avión ese es el Señor. Mira, y el copiloto tiene simplemente ver cómo el capitán se encarga de dirigir todo el proceso, aunque él sepa cómo hacerlo. En algunos momentos nos va a tocar simplemente ver cómo el Señor se encarga de manejar la vida y usted ver cómo Él aterriza a buen puerto el propósito que Él ha puesto en su vida. Porque aunque nosotros tengamos todo controlado, hay cosas que se nos salen de las manos. Cosas que se nos salen de las manos, completamente. Mira, la entrega de que tú y yo le entreguemos al Señor algo nunca va a ser renuncia. Una entrega nunca es una renuncia. Renunciar es dejarlo todo. Ya usted no echa más para atrás, no echa más para adelante. Entregarle al Señor es saber que usted está dentro del proceso, dentro del propósito, pero el Señor se está encargando de manejar su vida. Son dos cosas muy distintas. Jesucristo le dijo al Padre, Padre, yo quisiera renunciar. Yo quisiera que esto no pasara en mi vida, pero que se haga tu voluntad. Toma tú el control. Toma tú, porque ya yo siento que no puedo. ¿Le ha pasado algún momento en donde usted le ha dicho al Señor, Señor, yo siento que no puedo? Hay momentos en donde nosotros debemos entregarnos en oración y que Él sea el que tenga la directriz de todo. Es difícil a veces romper un poquito el esquema de autosuficiencia, sí. Nosotros luchamos mucho con nuestra autosuficiencia. El yo puedo. Esto lo solucioné yo. Esto lo alcanzamos nosotros. Esta es nuestra idea. Este es nuestro proyecto de vida, nuestro propósito, nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Todo esto es mi vida. Luchamos mucho con esa autosuficiencia. Y quiero hablarte del tercer punto. Y es que el tercer punto habla de del tercer ingrediente. Y es que el tercer ingrediente para vivir un propósito bajo la dirección del Espíritu Santo es identificar esa respuesta del propósito. Si tú analizas la historia y sigues analizando lo que pasó en ese momento de Jesucristo orando en el Getsemaní, pasa algo bien interesante, y es que dice que cuando el Señor Jesús estaba orando, el Padre, ¿qué envió? Ponlo, Alejo. ¿El Padre qué envió? ¿Qué envió el Padre? Un ángel. Y dice que ¿qué pasó después de que envió el ángel? ¿Qué pasó? Se fortaleció. ¿Y después qué dice de que se fortaleció? Dígalo. Oró con más fervor. Pero ¿qué pasó después de que oró con más fervor? Dice que él en medio de la oración sudaba y sudaba como gotas de sangre. Si a mí yo le pregunto al Señor de pronto algo ahorita mismo y me da una respuesta completamente distinta a lo que yo espero, de pronto diría, bueno, no entendí. Yo quiero decirte esto, y es que el problema muchas veces radica no en la respuesta del Señor, sino en la perspectiva de la respuesta que nosotros tenemos. Son dos cosas completamente distintas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida y los propósitos que tenemos en el Señor al Señor, en oración, el Señor va a dirigir ese mando, va a tomar el control y va también a dar respuestas. El problema a veces también radica entonces en la perspectiva de mi respuesta. Porque a veces nosotros estamos diciéndole, Señor, toma tú el control de una enfermedad. Y quizás la perspectiva de mi respuesta en tomar el control de una enfermedad es que el Señor te diga, eres sano. Y puede que no. Puede que la respuesta del Señor es decir, ten paz. A veces estamos esperando que el Señor de pronto nos responda, Señor, tengo una deuda impagable. Y tú te vayas caminando y el Señor un día te muestre, tú vas pateando de pronto un pedacito de mamón, lo que sea, y cuando pateas así te encuentras un bolso lleno de plata. A veces nosotros esperamos que la respuesta de Dios sea así. Y de pronto el Señor te está diciendo, no, descansa. Pero Señor, ¿cómo voy a descansar? Descansa. Pero es que Señor, no entiendo qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Descansa. Y entonces empezamos a renegar y a veces pasan hasta temas mucho más drásticos. Señor, ahora estoy enfermo. Te dije que descansaras.
quieres descansar. Pero es que ahora tengo dos problemas. No, tienes el mismo problema. Y el problema es no confiar en mí. Tienes el mismo problema. Y el problema es no confiar en mí. Si usted mira la respuesta que el Señor, el Padre le da al Hijo, como que no concuerda, porque el Señor Jesús le está diciendo, yo quisiera que esto no pasara, pero si pasa, bueno, pasa, ok. Pero la respuesta es que le envía un ángel para fortalecerlo. Y aunque lo fortalece, Jesucristo tenía un temor tan grande que sudaba gotas de sangre. Estaba fortalecido en el Señor y aún estaba lleno de pavor por lo que venía. ¿Te ha pasado algún momento así? ¿Has recibido palabra de parte de Dios y aún en medio de la palabra te da miedo de lo que pueda venir hacia adelante? A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado. Pero mira, entendemos en el ejemplo de Jesús que Jesús, igual que nosotros, vivió, sintió, sufrió cosas respecto a un llamado y a un propósito en esta tierra. Y tú y yo no estamos alejados de eso. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo. Ahora, no esperes que el Señor te responda en el sentido que tú quieres que te responda. Pablo era un hombre que pasó mucho tiempo, vivió toda su vida con un aguijón en la carne y el Señor nunca lo sanó. Dice, nunca pude quitarme este aguijón en la carne. Pero el Señor le dio paz, el Señor le dio gozo. Dice que él se alegraba en todos los padecimientos, decía Pablo. Él se alegraba porque un día el Señor lo puso a naufragar tantos días. Él echaba esas historias con orgullo. Él decía, yo he naufragado, me han latigado, me han sacado a piedra, casi me matan, casi. Y él estaba feliz con eso. Y en medio de todo eso, el Señor le permitió un aguijón en la carne, pero también le permitió tener paz, tener gozo, porque sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto delante del Señor. Porque entregó su vida y su propósito de vida al Señor en oración, porque dejó que el Señor guiara su vida y porque también aprendió a identificar la voz de Dios cuando le dio las respuestas. Y la respuesta que le dio en el aguijón, el aguijón en la carne, ¿qué fue? Pablo, te toca vivir con eso, pero te voy a mostrar mi gracia. Es mejor que Dios nos siga mostrando su gracia a que te siga dando una respuesta que mañana se acaba. La plata mañana se acaba. La salud mañana se acaba. Hoy puedes tener salud y mañana no. De hecho, todos somos seres humanos. Y si Jesucristo no viene próximamente, en estos tiempos, coming soon, pues también en algún momento tendremos que partir de esta tierra. Entonces la salud se acaba. Pero al Señor le interesa que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a disponer nuestra vida en Él. Y que todo lo que el Señor ha puesto en nosotros se desarrolle de la forma como Él quiere. No vamos a poder vivir Jeremías 29:11 si no aprendemos a creer en el que tiene el control de nuestros propósitos. No vamos a poder disfrutar de bendiciones, de tiempos largos en nuestra vida, de generaciones llenas de bendición, si tú y yo no conocemos al que en realidad bendice nuestra vida. Hoy es un tiempo para que tú y yo reconozcamos al Señor. Y le digamos al Señor, si usted de pronto se ha alejado de tiempos de intimidad con Él, dígale, Señor, bueno, me he alejado. Que usted sea sincero y le diga, Señor, me he alejado de esos tiempos de intimidad. Y sé que necesito empezar a entregarte mis propósitos y mis proyectos a ti. Sé que necesito empezar a colocar todo lo que yo tengo en estos momentos delante de ti. Mi empresa, mi negocio, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Sé que necesito colocarlo, mis estudios, sé que necesito colocarlo, la provisión, sé que necesito colocarla delante de ti. Sé que necesito presentarla en oración. Y que usted pueda ser sincero con el Señor y decirle, de pronto hay muchas cosas que te las pongo delante de ti, pero faltan otras más. Señor, necesito cada vez más menguar a esa autosuficiencia. Te doy un dato. Cuando usted lucha con la autosuficiencia y le entrega al Señor esa autosuficiencia, te va a hacer depender de Él. Pero no le tengas miedo a eso. Te va a hacer depender de Él, pero no le tengas miedo a eso. Porque no creo que ninguno de nosotros vaya a sudar vaya a sudar gotas de sangre.
hasta allá no llegamos nosotros. Pero es bueno, si tú te crees autosuficiente mucho, dile al Señor, Señor, necesito renunciar a esa autosuficiencia. Y te va a poner a depender de Él. Anda, me van a poner Puede que sí, puede que sí. Todo depende de tu corazón y de lo que el Señor quiera trabajar en ti. Pero es mejor un corazón que aprenda a depender de Él que un apartados de mí no los conozco. Es mejor. Es mejor que en la eternidad Él sí nos llame por nuestro nombre a que en cualquier momento usted diga ¿qué pasó? Dios tiene el control, iglesia. Dios tiene el control. Y el propósito en nuestra vida está primeramente en que todo lo que usted desarrolle, entregarlo en oración. Todo lo que nosotros desarrollemos, aparte de entregarlo en oración, que Él sea el que tenga el control y que cuando Él nos dé respuesta, usted y yo tengamos los oídos abiertos, los ojos abiertos, nuestro corazón y nuestra mente abiertos a recibir la respuesta en la forma en la que Él nos las quiere dar. No en nuestra forma, en la forma en que el Señor nos las quiere dar. Amén.